Rina nunca había imaginado que la vida podía cambiar tan drásticamente en una sola noche. Apenas había comenzado a adaptarse a la pérdida de su esposo, un hombre silencioso pero lleno de amor, cuando una tragedia aún más grande se cernió sobre ella. Su pequeña casa, el único refugio que había compartido con su hija, se convirtió en cenizas en cuestión de horas. Todo lo que conocía, todos los recuerdos, desaparecieron bajo el fuego implacable que devoró cada rincón. Con cada paso que daba sobre los escombros aún humeantes, Rina sentía como si el peso del mundo se hubiera instalado sobre sus hombros. La desesperación, esa sensación punzante de impotencia, le recorría el cuerpo, mientras miraba a su hija, María Sol, con ojos llenos de miedo y tristeza. El fuego no había sido un accidente. Detrás de la tragedia estaba don Camilo Ortega, un terrateniente con fama de implacable, que siempre había encontrado formas de someter a los más débiles y apoderarse de lo que no le pertenecía. Rina lo sabía, aunque no pudiera probarlo aún. Su corazón, frágil pero decidido, comprendía que no podía esperar ayuda de nadie. La noche estaba oscura, y un viento frío empujaba a madre e hija a adentrarse en caminos que parecían interminables. Cada kilómetro recorrido a pie era un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de su existencia. No había comida, ni agua, ni siquiera un lugar seguro para descansar. Solo la necesidad de seguir adelante, paso tras paso, arrastrando la esperanza como un hilo frágil. Rina sentía el cansancio como si se le hubiera clavado en los huesos. Cada latido era un recordatorio de su responsabilidad, proteger a María Sol, sostenerla ante un mundo que parecía decidido a destruirlas. La pequeña caminaba junto a ella, con los pies hinchados y los labios agrietados, intentando imitar la fuerza de su madre, aunque el miedo la dominaba. La soledad pesaba en el aire, y la incertidumbre era un compañero silencioso que las acompañaba en cada tramo del camino. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de determinación surgía en Rina. Sabía que rendirse no era una opción, que la vida le exigía resistencia incluso cuando todo parecía perdido. Justo cuando la debilidad amenazaba con derribarlas, una figura apareció entre las sombras. No hizo ruido, pero su presencia era imposible de ignorar. Era un hombre de porte imponente y mirada serena, pero con un aire distante que hacía que cualquier acercamiento inicial se sintiera intimidante. Alejandro Torres, un hacendado conocido por su reserva y naturaleza silenciosa, observaba a las dos mujeres con una mezcla de curiosidad y cautela. La primera impresión de Rina fue de desconfianza, no podía permitirse la esperanza en un mundo que le había arrebatado tanto. Sin embargo, sus ojos se encontraron con los de su hija, y algo cambió. La mirada de María Sol, tan llena de miedo y vulnerabilidad, despertó en Alejandro una empatía que él mismo creía dormida. Tras un momento de silencio que pareció eterno, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Con un gesto que mezclaba autoridad y cuidado, indicó que lo siguieran hacia su hacienda. Al principio, Rina dudó, temerosa de que fuera otro hombre con intenciones egoístas. Pero no tenía alternativa, el cansancio, el hambre y la desesperación eran enemigos más grandes que cualquier recelo. Con cada paso hacia la hacienda, Rina sentía un hilo de esperanza mezclarse con su miedo, un recordatorio de que incluso en los peores momentos, la bondad podía aparecer de formas inesperadas. La hacienda, un lugar que en apariencia parecía frío y silencioso, comenzó a transformarse en un refugio para las heridas de Rina y su hija. Alejandro, aunque distante, mostró gestos de paciencia y cuidado que parecían simples, pero que para María Sol significaban el mundo. La pequeña empezó a confiar, a dejar que su risa tímida rompiera la tensión que había dominado sus días recientes. Rina, por su parte, comenzó a encontrar fuerza en su propia capacidad para adaptarse. Ayudar en las tareas de la hacienda no solo les daba ocupación, sino que les devolvía un sentido de normalidad y propósito. Mientras tanto, Alejandro observaba silenciosamente los cambios que ocurrían ante sus ojos. La fuerza tranquila de Rina, su dedicación desinteresada hacia su hija y la manera en que enfrentaba cada dificultad con paciencia y dignidad, despertaron en él emociones que no había sentido en años. Su corazón, acostumbrado a la soledad y al control, comenzó a abrirse lentamente, recordándole que la compasión y la ternura aún podían existir, incluso en personas marcadas por la pérdida.
María Sol, con su curiosidad inocente y su afecto hacia él, se convirtió en un puente entre los dos adultos, conectando emociones que parecían olvidadas y creando un espacio donde la esperanza podía crecer de nuevo. Cada día en la hacienda traía nuevas pequeñas victorias, una comida compartida sin temor, un rincón limpio donde descansar, una conversación silenciosa llena de comprensión. Rina comenzó a notar que la bondad de Alejandro no era una obligación, sino una elección consciente, una acción que enseñaba a su hija sobre la importancia de la gratitud y la empatía hacia los demás. María Sol, a través de la confianza que desarrollaba hacia él, aprendió que la seguridad y el afecto podían existir incluso después de la traición y el dolor. La vida les estaba mostrando, con pequeños gestos, que la resiliencia y la paciencia podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Sin embargo, Rina también era consciente de que la paz era frágil. El recuerdo de don Camilo Ortega y la injusticia que había sufrido no desaparecía. La amenaza latente, la injusticia que aún existía en el mundo, le recordaba que su viaje no estaba terminado. Pero en lugar de paralizarse, aprendió a equilibrar la prudencia con la esperanza, comprendiendo que la fuerza no solo se encontraba en sobrevivir, sino en mantener la integridad y la bondad incluso frente a quienes deseaban destruirlas. Rina empezó a notar cambios en sí misma que nunca imaginó posibles. La tragedia, que al principio parecía un abismo sin fin, comenzó a transformarse en una lección de vida, que la verdadera fuerza se mide en la capacidad de cuidar, de confiar y de perdonar, aunque el mundo parezca injusto. Alejandro, por su parte, comprendía que la presencia de Rina y María Sol no solo había alterado la rutina de su hacienda, sino que había despertado en él un propósito más profundo. Una razón para conectarse nuevamente con la vida, con la emoción y con la esperanza. Cada noche, mientras la hacienda se sumía en silencio, Rina reflexionaba sobre lo que había perdido y lo que estaba recuperando. Entendía que la vida podía ser cruel, pero también que la bondad podía surgir en los lugares más inesperados. La paciencia, la gratitud y la dedicación silenciosa se habían convertido en su brújula, guiándola a través del dolor hacia un lugar donde podía reconstruir su vida con dignidad. María Sol, abrazada a ella mientras dormía, era el recordatorio más puro de que incluso después de la pérdida, el amor seguía siendo una fuerza capaz de cambiarlo todo. En aquel primer periodo de adaptación, la hacienda dejó de ser solo un refugio físico. Se transformó en un espacio de sanación, donde la esperanza podía florecer entre los escombros del pasado. Rina comprendió que no estaba sola, que el mundo podía ofrecer ayuda incluso cuando parecía que todos los caminos se habían cerrado. La vida, con toda su dureza, comenzaba a enseñarles que la resiliencia, la bondad y la paciencia podían abrir puertas invisibles, guiándolas hacia un futuro que aún podía ser reconstruido. Los días comenzaron a pasar en la hacienda, cada uno trayendo consigo nuevas lecciones y retos. Rina aprendió que la vida podía doler profundamente, pero que la fuerza para seguir no siempre viene de los grandes actos, sino de las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Levantarse a pesar del cansancio, sonreír aunque la tristeza esté presente, y cuidar de alguien más aun cuando uno mismo se siente vacío, se volvió su nuevo estándar de coraje. María solo observaba cada gesto de su madre, absorbiendo silenciosamente esas enseñanzas que las palabras nunca podrían expresar. Alejandro, aunque no lo admitiera abiertamente, también estaba cambiando. La paciencia que antes parecía destinada solo a su hacienda y sus asuntos, empezó a expandirse hacia las personas que de repente se habían vuelto importantes en su vida. Cada acción de cuidado hacia Rina y su hija le recordaba que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la puerta hacia relaciones significativas. Su corazón, años encerrado en soledad, comenzó a abrirse a la posibilidad de conexión, de afecto genuino, de confianza compartida. Con el tiempo, la rutina de la hacienda se convirtió en un medio para la reconstrucción emocional de ambas partes. Rina ayudaba en los jardines, en la cocina, en la organización del lugar, y en cada tarea encontraba no solo ocupación, sino un sentido de propósito que le había sido arrebatado por la tragedia. María Sol, siguiendo los pasos de su madre, comenzó a participar también, aunque con más juego y curiosidad que responsabilidad. Alejandro observaba en silencio, admirando la manera en que la pequeña recuperaba la confianza en un mundo que le había mostrado crueldad demasiado pronto.
Sin embargo, la felicidad naciente no estaba libre de sombras. Cada vez que Rina cerraba los ojos por la noche, el recuerdo del incendio regresaba con una fuerza dolorosa. La injusticia de don Camilo Ortega persistía como un recordatorio de que la vida no siempre es justa. Pero algo en la manera en que Alejandro protegía su espacio y su nueva familia le enseñaba a Rina que la fuerza no siempre se encuentra en la confrontación directa, sino también en la preparación silenciosa y en la resiliencia paciente. Aprendió que confiar no significaba ingenuidad, sino la valentía de permitir que alguien más lleve parte de tu carga, incluso después del dolor. Un día, mientras Rina organizaba algunas habitaciones de la hacienda, descubrió un viejo compás que Alejandro guardaba con cuidado. No era un objeto de valor material, pero sí un símbolo. Para él, representaba dirección, propósito y recuerdos de un tiempo que ahora parecía lejano. Para María Sol, sin entender del todo su significado, se convirtió en una fuente de fascinación y seguridad. La pequeña sostenía el compás con reverencia, y en esa acción se reflejaba algo profundo. Incluso los símbolos más simples pueden ofrecer esperanza, guía y un sentido de continuidad cuando todo lo demás parece perdido. La interacción silenciosa entre Rina y Alejandro comenzó a transformarse en algo que no necesitaba palabras. Era una conexión sutil, basada en gestos, miradas y pequeñas acciones que demostraban cuidado y respeto mutuo. Rina aprendió que el amor no siempre es explosivo o dramático, a veces se manifiesta en la constancia, en la paciencia y en la manera de sostener a alguien cuando el mundo intenta derribarlo. Alejandro, por su parte, descubrió que abrir su corazón no significaba debilidad, sino una nueva forma de fortaleza. La vida le estaba enseñando que, incluso después de años de aislamiento, era posible crear vínculos que curan y fortalecen. María Sol, como observadora y participante de esta transformación silenciosa, actuaba como un puente emocional entre ambos adultos. Su risa, su curiosidad y su cariño rompían las barreras que la tristeza había construido. En ella, Rina encontraba motivos para seguir luchando y Alejandro descubría razones para confiar y proteger. La inocencia de una niña se convirtió en catalizador de sanación, recordándoles que la bondad y la ternura aún podían florecer incluso después de la tragedia. Mientras tanto, la hacienda misma parecía cambiar con ellos. Lo que antes era un lugar frío y silencioso comenzó a llenarse de vida. Cada habitación arreglada, cada comida compartida y cada gesto de cuidado contribuía a un ambiente que ahora podía considerarse hogar. Rina comprendió que reconstruir no siempre significa recuperar lo que se perdió, sino crear algo nuevo que combine la memoria del pasado con la esperanza del futuro. Alejandro, a su manera, aprendió que proteger no es solo defender, sino también permitir que otros crezcan y encuentren su lugar en la vida. Pero la sombra de don Camilo Ortega nunca desapareció del todo. Cada noticia de su presencia en el pueblo cercano, cada rumor sobre sus planes, recordaba a Rina que la justicia y la paz requieren vigilancia. La diferencia, sin embargo, era que ahora no estaba sola. Alejandro, con su experiencia y recursos, ofrecía una protección silenciosa y estratégica, enseñándole que la fortaleza puede manifestarse de muchas formas, a través de la paciencia, la preparación y el compromiso constante con quienes amamos. En medio de estos días llenos de esfuerzo y pequeños logros, Rina comenzó a percibir cambios profundos dentro de sí misma. Había aprendido a encontrar calma en medio de la tormenta, a valorar los gestos de bondad incluso cuando eran discretos, y a entender que la gratitud y la paciencia pueden transformar el dolor en crecimiento. Cada acto de cuidado hacia su hija y hacia la hacienda se convirtió en un recordatorio tangible de que incluso después de la pérdida más devastadora, es posible reconstruir, paso a paso, un mundo lleno de propósito y dignidad. La conexión entre Rina y Alejandro, aunque silenciosa, crecía con cada día. No era una pasión ruidosa ni un amor exagerado, era algo más profundo, una comprensión mutua basada en respeto, cuidado y resiliencia compartida. En esa relación, ambos aprendían lecciones que la vida les había enseñado por separado, la importancia de la paciencia, la fortaleza en la adversidad, y la capacidad de abrir el corazón incluso después de sufrir pérdidas dolorosas. María Sol, en medio de ellos, simbolizaba la esperanza de un nuevo comienzo, recordándoles que la vida siempre ofrece oportunidades para sanar y reconstruir. Cada noche,
mientras observaban el cielo estrellado desde la hacienda, Rina y Alejandro sentían una paz silenciosa. No era una ausencia de problemas, sino la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. La lección más profunda se revelaba sin palabras, que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en enfrentarlo con dignidad, cuidado y bondad, permitiendo que la esperanza y el amor florezcan en medio de la adversidad. La calma que habían encontrado en la hacienda parecía frágil, pero era un respiro necesario después de tanto dolor. Rina comenzó a notar en sí misma una transformación silenciosa. La desesperación que antes la dominaba se iba reemplazando por una determinación tranquila, esa fuerza que no grita, sino que se manifiesta en acciones pequeñas y constantes. Cada día se levantaba con la intención de proteger a María Sol y de contribuir a que la hacienda fuera un hogar, no solo un refugio. María Sol, por su parte, empezaba a mostrar una curiosidad genuina por el mundo. La tristeza inicial que le había hecho retraerse y temerosa, lentamente se diluía en momentos de risa y descubrimiento. Se sentía segura en la presencia de Alejandro, quien, con paciencia, le enseñaba pequeños detalles sobre la vida y la naturaleza. Sin palabras grandilocuentes, la hacienda se llenaba de enseñanzas sobre respeto, cuidado y responsabilidad. La niña absorbía cada gesto y cada lección con una mezcla de inocencia y asombro, transformando su miedo en confianza. Alejandro observaba todo con una mezcla de admiración y asombro. La manera en que Rina enfrentaba las dificultades, con dignidad y serenidad, despertaba en él emociones que creía dormidas para siempre. Su vida, marcada por años de soledad y rigidez, se estaba suavizando gracias a la presencia de estas dos mujeres. Aprendió a valorar la paciencia y la constancia como instrumentos de cambio, entendiendo que la verdadera fortaleza no siempre se mide por el control o la autoridad, sino por la capacidad de cuidar y proteger a quienes dependen de nosotros. La rutina diaria de la hacienda se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo. Rina enseñaba a María Sol a observar y comprender, mientras Alejandro mostraba, sin imponer, la importancia del respeto hacia cada ser vivo. La casa y sus alrededores, que al principio habían parecido inmensos y vacíos, empezaron a llenarse de calor, risas y gestos de colaboración. La vida, incluso después de la tragedia, demostraba que podía florecer nuevamente si se le daba la oportunidad. Sin embargo, la amenaza de don Camilo Ortega seguía presente, una sombra que Rina no podía ignorar. Cada noticia sobre sus acciones en el pueblo cercano le recordaba que el peligro podía regresar en cualquier momento. Pero ahora, con la fortaleza que había cultivado y con la protección de Alejandro, ya no se sentía completamente indefensa. Aprendió que enfrentar los miedos no siempre significa confrontarlos de inmediato, sino prepararse y actuar con inteligencia, paciencia y determinación. Un día, mientras reorganizaban un ala de la hacienda, Rina encontró un rincón polvoriento lleno de recuerdos antiguos de Alejandro. Entre ellos estaba un viejo diario y cartas cuidadosamente guardadas, fragmentos de su pasado que hablaban de sueños, pérdidas y silencios. Sin necesidad de palabras, Rina comprendió que todos llevamos cicatrices, que la vida deja marcas profundas en el alma, pero que esas mismas marcas pueden ser puentes hacia la comprensión y la empatía. Alejandro, al notar su curiosidad, le permitió leer fragmentos seleccionados, mostrando confianza y una forma de vulnerabilidad que fortalecía el vínculo entre ellos. María Sol, fascinada por un antiguo compás que Alejandro guardaba, lo usaba para explorar y orientarse en los jardines de la hacienda. Para la niña, el compás se volvió un símbolo de dirección y esperanza. Para Rina, era un recordatorio de que, incluso en momentos de incertidumbre y pérdida, siempre hay herramientas, visibles o invisibles, que nos guían hacia adelante. Alejandro, al observar la relación entre madre e hija y su propia influencia silenciosa, comprendió que la verdadera autoridad reside en la guía, no en el control. Y que la ternura puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Mientras los días se convertían en semanas, la hacienda se llenó de un ritmo sereno y constante. Rina aprendió a equilibrar la responsabilidad con la esperanza, enseñando a María Sol que la vida puede ser dura, pero que la paciencia, la gratitud y la bondad siempre encuentran un espacio para crecer. Alejandro comenzó a sentir que su vida había adquirido un propósito renovado,
proteger, cuidar y aprender a amar nuevamente sin expectativas, dejando que los lazos se formaran de manera natural. Sin embargo, la tranquilidad estaba a punto de enfrentarse a una prueba. Don Camilo Ortega, aquel hombre cuya ambición y crueldad habían causado la pérdida inicial de Rina, regresó al pueblo con planes aún más peligrosos y calculados. La noticia llegó primero como rumores, pero la tensión no tardó en sentirse en el aire. Rina, aunque temerosa, ya no se sentía sola ni indefensa. Alejandro, con la firmeza que ahora combinaba experiencia y empatía, se comprometió a enfrentar la amenaza, no solo como un protector, sino como alguien que había encontrado sentido y humanidad gracias a la mujer y la niña que habían llegado a su vida. La preparación para lo que estaba por venir no era solo física, sino también emocional. Rina comprendió que enfrentar a don Camilo no era únicamente una cuestión de fuerza o estrategia, sino de mantener la integridad, la calma y la claridad de propósito. Cada decisión debía basarse en valores silenciosos pero firmes: proteger, actuar con justicia y preservar la bondad incluso frente a la crueldad. Alejandro, a su lado, mostraba que la autoridad verdadera no reside en el miedo, sino en la certeza tranquila de que uno está haciendo lo correcto. María Sol, aunque pequeña, también participaba en esta preparación, aprendiendo que la valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante con esperanza. La niña se convirtió en un recordatorio constante de que la inocencia y la confianza pueden ser fuerzas poderosas, inspirando a los adultos a actuar no solo por obligación, sino por amor y cuidado genuino. En este periodo de tensión y crecimiento, Rina y Alejandro comenzaron a construir algo aún más profundo, una relación basada en respeto mutuo, cuidado y comprensión silenciosa. No necesitaban palabras grandilocuentes para reconocer el vínculo que se formaba entre ellos. Cada gesto, cada decisión y cada mirada compartida eran suficientes. María Sol, testigo y catalizadora de esta conexión, demostraba que el amor y la resiliencia pueden surgir incluso en circunstancias inesperadas y que los lazos más fuertes se forman a través de la paciencia, el respeto y la acción desinteresada. Mientras la hacienda se preparaba para la llegada del peligro inminente, Rina reflexionaba sobre todo lo aprendido. La fuerza interior no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de enfrentar la vida con integridad, cuidado y perseverancia. Alejandro comprendía que proteger no solo significa impedir el daño, sino también cultivar la esperanza y el bienestar de quienes amamos. Y María Sol enseñaba, con su inocencia y alegría, que incluso después de la mayor adversidad, la vida puede ofrecer luz, guía y oportunidades de renacer. La tensión en el aire era palpable. Don Camilo Ortega regresaba al pueblo con sus intenciones claras y despiadadas, como si el tiempo no hubiera disminuido su ambición ni su crueldad. Rina lo sabía, y aunque sentía miedo, también reconocía la fuerza que había cultivado durante su estancia en la hacienda. Ya no era la mujer frágil y perdida que caminaba sin rumbo con su hija, ahora era alguien que entendía la importancia de la paciencia, la estrategia y la determinación para proteger lo que realmente importaba. Alejandro, consciente del peligro, asumió su papel con una mezcla de firmeza y cuidado. No buscaba confrontación por orgullo, sino por responsabilidad. Debía asegurar la seguridad de Rina y María Sol, quienes sin saberlo le habían devuelto un propósito profundo a su vida. Cada decisión que tomaba se basaba en la experiencia, la justicia y la empatía, recordándole que la verdadera fortaleza no es la agresión, sino la protección silenciosa de lo que uno ama. Los días previos al enfrentamiento fueron intensos. Rina, con su resiliencia recién descubierta, se dedicó a organizar la hacienda, preparar provisiones y enseñar a María Sol cómo mantener la calma en momentos de tensión. Cada pequeño gesto, cada acto de preparación, no era solo práctica, sino también un entrenamiento emocional: aprender a confiar en los demás, mantener la esperanza y actuar con integridad incluso frente a la injusticia. María Sol absorbía todo esto con asombro y admiración, aprendiendo que el coraje puede ser silencioso y constante, y que la bondad y la paciencia pueden ser armas poderosas. La noche antes de la llegada de don Camilo, la hacienda estaba silenciosa, pero cargada de una expectativa contenida. Alejandro revisaba los alrededores mientras Rina y María Sol compartían un momento de tranquilidad, contemplando el cielo estrellado. Era un instante lleno de significado,
un recordatorio de que, aunque la vida pueda traer tormentas, siempre existe la posibilidad de encontrar momentos de paz y conexión. En sus corazones, los tres entendían que enfrentarse a la adversidad requería no solo fuerza, sino también unidad y confianza mutua. Cuando don Camilo finalmente apareció, su presencia emanaba intimidación y amenaza. Sin embargo, Rina no retrocedió. Su mirada mostraba determinación, una fuerza silenciosa que había crecido a partir del dolor, la paciencia y el amor por su hija. Alejandro se colocó a su lado, firme pero sereno, demostrando que la protección verdadera surge del compromiso, la preparación y la justicia. No era un enfrentamiento basado en el miedo o la ira, sino en la convicción de defender lo que es correcto y proteger a quienes dependen de uno. El encuentro con don Camilo no fue simplemente físico, fue una prueba de valores y carácter. Rina, apoyada por Alejandro, actuó con claridad y coraje, enfrentando la amenaza sin perder su humanidad ni su compostura. Cada acción estaba guiada por principios silenciosos pero poderosos, integridad, cuidado y la comprensión de que la verdadera fuerza surge de proteger y no de destruir. María Sol, observando desde un lugar seguro, comprendía sin palabras que la valentía y la bondad pueden coexistir y ser más poderosas que cualquier intimidación. Con el tiempo, la presión de don Camilo se disipó, revelando que la paciencia, la preparación y la unidad habían triunfado sobre la crueldad y la ambición desmedida. La hacienda permaneció intacta, y más que eso, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Rina comprendió que la vida puede traer pérdidas devastadoras, pero que cada acción basada en bondad, paciencia y justicia fortalece el espíritu y abre caminos hacia la reconstrucción. Alejandro, por su parte, entendió que abrir el corazón y proteger con amor puede transformar tanto a quienes reciben protección como a quienes la ofrecen. Tras la amenaza, la vida en la hacienda comenzó a fluir con una tranquilidad renovada. Los días estaban llenos de labores compartidas, risas de María Sol y silencios confortables que hablaban de confianza y comprensión mutua. Rina había aprendido que incluso después del dolor más intenso, la vida puede ofrecer oportunidades para crecer, para sanar y para construir un hogar basado en respeto y cuidado. Alejandro, inspirado por la resiliencia de Rina y la inocencia de María Sol, encontró una nueva dimensión en su vida, la capacidad de amar y proteger sin reservas, transformando la soledad de años en conexión y propósito. María Sol, ahora más segura y curiosa, se convirtió en el puente emocional entre Rina y Alejandro. Su presencia recordaba que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados y que la ternura y la confianza pueden reconstruir corazones marcados por la adversidad. Cada día compartido, cada gesto de cuidado, reforzaba lecciones silenciosas, la importancia de la gratitud, la paciencia, la honestidad y la compasión. Estas no eran lecciones teóricas, sino vivencias humanas que moldeaban su carácter y fortalecían sus vínculos. Rina reflexionaba a menudo sobre su camino. Había perdido todo en una sola noche, pero había encontrado mucho más: fortaleza interior, un hogar seguro, y un vínculo profundo con quienes ahora eran su familia. Comprendió que la vida no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a enfrentarlo con dignidad, en mantener la bondad incluso cuando otros actúan con crueldad, y en cultivar relaciones basadas en respeto, cuidado y empatía. Alejandro, por su parte, entendió que la verdadera fortaleza no es la autoridad impuesta, sino la protección y el amor silencioso que transforma vidas. En el transcurso del tiempo, la hacienda se llenó de vida y calidez. Lo que antes era frío y distante, ahora era hogar, un lugar donde los recuerdos del pasado coexistían con la esperanza del futuro, donde cada risa y cada gesto de cuidado reforzaban la enseñanza de que la paciencia, la resiliencia y el amor genuino pueden reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Rina y Alejandro compartían un vínculo silencioso, profundo y genuino, construido sobre la confianza, la admiración mutua y la experiencia de superar adversidades juntos. Finalmente, la historia de Rina, María Sol y Alejandro se convirtió en un testimonio de vida, de que la pérdida no define nuestro destino, de que la bondad y la paciencia pueden transformar incluso los momentos más oscuros, y de que la fortaleza verdadera reside en la capacidad de cuidar, proteger y amar con sinceridad.
La vida les había enseñado que, aunque el camino sea duro y la injusticia esté presente, siempre hay oportunidades para renacer, reconstruir y encontrar luz en medio de la oscuridad. El hogar reconstruido no solo era físico, sino emocional. Cada miembro de esta pequeña familia aprendió que el amor, la paciencia y la bondad silenciosa pueden cambiar vidas y que la adversidad, por más intensa que sea, puede convertirse en la semilla de un nuevo comienzo lleno de esperanza. La vida continuaba, pero ahora con un propósito más profundo y la certeza de que, con fe en uno mismo y en los demás, los corazones pueden sanar y crecer, incluso después de la tormenta más intensa.